algo tan grande pueda volar? Sí, así es. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aerocrambit. Hoy vamos a explorar uno de los aviones más revolucionarios de la Segunda Guerra Mundial, el Messerschmitt Me-262. Este avión no solo cambió la forma en que se libraba la guerra, sino que también sentó las bases para la aviación moderna. Acompáñenme en este fascinante viaje. Durante la Segunda Guerra Mundial, la superioridad aérea era crucial para el éxito en el campo de batalla. Los aviones propulsados por motores de pistón eran rápidos, pero limitados en cuanto a velocidad y altitud. Esto significaba que eran vulnerables a los aviones de combate enemigos y a la artillería antiaérea. Para resolver este problema, los ingenieros necesitaban desarrollar un avión más rápido y capaz de operar a altitudes superiores. El Me-262 fue diseñado por el ingeniero alemán Wilhelm Messerschmitt y su equipo en la década de 1940. Fue el primer avión a reacción en entrar en servicio en la historia de la aviación militar. Su diseño incorporaba características innovadoras, como alas en flecha y motores a reacción que lo hacían superior a los aviones de pistón de la época. El diseño de las alas en flecha le proporcionaba al Me-262 una mayor velocidad y maniobrabilidad en comparación con los aviones de pistón de la época. La cabina del Me-262 estaba bien equipada y proporcionaba al piloto un entorno cómodo y funcional para operar el avión. El Messerschmitt Me-262 estaba propulsado por dos motores a reacción, Junkers Jumo 004B-1. Estos motores eran un logro tecnológico significativo en la época, siendo los primeros motores a reacción operativos en un avión de combate. Aquí hay algunas características técnicas clave. Por sus características se trata de un motor turbojet. Cada motor producía aproximadamente 900 kilogramos fuerza, lo que permitía al Me-262 alcanzar velocidades impresionantes. Utilizaba una mezcla de combustible compuesta por queroseno y gasolina de aviación. A plena potencia, los motores consumían alrededor de 600 litros por hora. El Me-262 podía alcanzar una velocidad máxima de alrededor de 900 km por hora, lo que lo convertía en uno de los aviones más rápidos de su época. Su velocidad de crucero era de aproximadamente 800 km por hora, lo que le permitía realizar misiones de interceptación y ataque a gran velocidad. Podía alcanzar altitudes de hasta 11.450 metros, lo que le permitía operar por encima de la mayoría de los aviones aliados de la época. A pesar de su potencia, los motores Jumo 004 tenían una vida útil relativamente corta, con un tiempo medio entre fallos de alrededor de 12 horas de vuelo. Otro desafío fue el diseño del armamento y la carga útil del Me-262. Integrar cañones y ametralladoras pesadas en un avión a reacción representaba desafíos adicionales en términos de equilibrio de peso y capacidad de fuego. Estaba armado con cañones MK-108 de 30 mm y ametralladoras MG-151-20 de 20 mm, lo que lo convertía en una amenaza mortal para los aviones enemigos. Vamos a hablar un poco de uno de los pilotos más famosos de este avión, Adolf Galland. Fue uno de los pilotos de caza más destacados de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial y uno de los pilotos más famosos que volaron el Messerschmitt Me-262. Nacido el 19 de marzo de 1912 en Westerholt, Alemania, Galland mostró un gran interés por la aviación desde una edad temprana. Se unió a la Luftwaffe en 1933 y rápidamente demostró ser un piloto excepcional. Durante la guerra, Galland acumuló una impresionante cantidad de victorias aéreas, siendo acreditado con 104 derribos confirmados, lo que lo convirtió en uno de los ases más exitosos de la Luftwaffe. Su habilidad como piloto y líder fue reconocida, y en 1941 fue nombrado general de los pilotos de caza, convirtiéndose en el comandante de todas las unidades de caza de la Luftwaffe. Galland fue un firme defensor del uso de aviones a reacción como el Messerschmitt Me-262 en combate,
reconociendo su potencial para cambiar el curso de la guerra. A pesar de la resistencia inicial de algunos líderes militares alemanes, Galland logró persuadirlos de la importancia de los aviones a reacción y desempeñó un papel clave en la introducción del ME-262 en el frente de batalla. Después de la guerra, Galland continuó su carrera en la aviación, trabajando en la industria aeronáutica y escribiendo varios libros sobre sus experiencias durante la guerra. Falleció el 9 de febrero de 1996, dejando un legado como uno de los pilotos de caza más talentosos y respetados de la historia de la aviación militar. La contribución de Adolf Galland al desarrollo y despliegue exitoso del Messerschmitt ME-262 en combate fue fundamental para demostrar el potencial de los aviones a reacción en la guerra aérea y su impacto en la historia de la aviación. El ME-262 participó en varias batallas importantes, como la Batalla de las Ardenas y la Batalla de Berlín, donde demostró su eficacia como interceptor. El Messerschmitt ME-262 y sus motores Jumo 004 marcaron el comienzo de una nueva era en la aviación militar, demostrando las ventajas de los motores a reacción en términos de velocidad y altitud. Aunque el ME-262 tuvo un impacto limitado en el resultado de la guerra, debido a su tardío despliegue y problemas logísticos, sentó las bases para el desarrollo de aviones a reacción posteriores que transformarían la aviación en las décadas siguientes. El ME-262 influyó en el diseño de aviones de combate a reacción posteriores, demostrando las ventajas de la propulsión a chorro en términos de velocidad y altitud operativa. El desarrollo y despliegue del ME-262 durante la Segunda Guerra Mundial inspiró a generaciones posteriores de ingenieros y diseñadores aeronáuticos a seguir innovando en el campo de la aviación de alta velocidad. En resumen, el Messerschmitt ME-262 fue un avión adelantado a su tiempo, que dejó una marca indeleble en la historia de la aviación. Si les ha interesado este tema y quieren seguir aprendiendo sobre aviones y tecnología aeronáutica, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún video. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de la aviación. Con eso concluimos nuestro video sobre el Messerschmitt ME-262. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando sobre este fascinante avión. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.